El contenido de hoy entonces corresponde a la diferencia entre las características principales entre los textos literarios y los textos no literarios. Para ello voy a basarme en esta guía que de inmediato les voy a proyectar. La primera característica correspondiente a los textos literarios es que su realidad es ficcional. ¿Qué significa que sea ficcional? Que todo lo que se relata allí es producto de la imaginación, producto de la mentalidad o un imaginario que puede estar muy apegado a la realidad, pero que siempre se va a considerar como un hecho ficcional, es decir, que no es real. Mientras que en el caso de los textos no literarios vamos a tener aquí lo que se entiende como no ficción. Por lo tanto, acá todo lo que se plantea y se relata van a corresponder a hechos concretos y reales, apegados a la realidad en la que vivimos. La segunda característica que es importante mencionar tiene relación con el tipo de lenguaje que se utilizan en ambos textos. En el caso de los textos literarios vamos a tener un lenguaje en el que predomina la función estética. Por lo tanto, acá se utiliza el lenguaje para crear una sensación de belleza que puede estar simbolizada con distintas grafías o distintas significancias según sea el recurso retórico que se utilice. En el caso de los textos no literarios, en cambio, acá vamos a tener una claridad en el lenguaje. Esto quiere decir que el lenguaje va a ser sencillo y preciso y que no nos va a permitir entrar en interpretaciones, sino que el lenguaje se utiliza como un medio que nos presentan hechos concretos. La tercera característica que vamos a trabajar dentro de los textos literarios se denomina verosimilitud. Eso quiere decir que los acontecimientos que se relatan deben ser creíbles o aceptados por los lectores dentro de la misma lógica del mundo narrado. O sea, que por ejemplo en un relato de vampiros nosotros vamos a aceptar que existan ciertas repeticiones de patrones, o sea, colmillos, sangre, murciélago y todos estos elementos que hacen del relato esta fantasía, ¿ya? O sea, tiene que ser creíble para nosotros los lectores y lectoras. A esto se le suma un concepto denominado intertextualidad, que tiene relación con la tradición literaria. Esto quiere decir que hay ciertas historias, ciertos patrones, ciertos temas que se van repitiendo a lo largo de la historia y eso nos permite ir creando historias que se parecen a otras, como lo que pasa con la película Shrek, por ejemplo, que ahí existe mucha intertextualidad. ¿Ya? Aparece el gato con botas, Blancanieves, la Cenicienta, etcétera, etcétera. En el caso de los textos no literarios, acá vamos a tener una predominancia de la función representativa o referencial, que se preocupa principalmente de entregar información de situaciones concretas o acontecimientos o situaciones concretas que se estén viviendo en el mundo. Siempre el objetivo es informar. Para sintetizar entonces vamos a tener como característica esencial en el caso de los textos literarios la subjetividad, ya que aquí el autor o autora de un texto va a transmitirnos toda su imaginación, sus pensamientos y sentimientos a través de esta interioridad que se va a representar con distintos tipos de mundo. Por lo tanto, acá, para poder ir interpretando los relatos, tenemos que trabajar tanto con información explícita, literal, como con información implícita en relación con el conocimiento del mundo que tenemos. Mientras que en el caso de los textos no literarios vamos a tener una predominancia de la objetividad, en donde nos presentan datos concretos, fechas, datos, cifras, información concreta que no tiene juicios de valor y que no tiene opiniones dentro de sí. Lo que quiere decir que se va a entregar información completamente literal. Entonces los textos literarios van a ser todos aquellos textos ficcionales que nos presentan una realidad muy similar a la de nosotros, pero que pertenecen a un imaginario, a alguna corriente literaria o a algún tipo de manifestación. O algunos tipos de manifestaciones reiterativas a lo largo de la historia, que se transforman luego en algunos movimientos literarios, o también la tradición literaria, como lo vimos anteriormente con el concepto de intertextualidad. Lo más importante es que tenemos que tener claro es que siempre son productos de la imaginación. Mientras que los textos no literarios entonces se van a basar principalmente en entregar información real
objetivamente, sin entregar interpretaciones ni juicios valorativos, a través de un lenguaje que sea preciso, conciso y sin ambigüedades que le puedan provocar al receptor interpretaciones erradas. Por lo tanto, acá nos vamos a preocupar principalmente de informar de manera objetiva acerca de distintos sucesos que estén ocurriendo. A continuación se viene un videito para que me digan si corresponde a textos literarios o no literarios. Recuerden que cualquier consulta o duda me pueden escribir al correo. Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.